Hola chicos, ¿qué tal? Les saluda su profesor del curso de Geografía, profesor César Padilla. Y bueno, vamos a trabajar en esta oportunidad un tema sumamente importante. El tema es sobre vertientes hidrográficas del Perú, pero básicamente es hablar de los ríos que hay en el territorio peruano, ¿ya? Ustedes saben muy bien que los ríos son muy importantes, ¿no es cierto? Sociedades desde la antigüedad se han formado siempre cerca al paso o curso de un río, ya que ellos nos brindan elemento líquido vital, fertilizan las tierras formando valles para la agricultura, sirven como vías de comunicación, ¿no? Nos brindan recursos hidrobiológicos a través de la pesca, obtenemos aquellos recursos y así, ¿no? Se puede generar energía, etcétera, etcétera. Por eso es importante conocer de ellos. Entonces, lo que vamos a conocer hoy es los diferentes ríos que hay en el territorio peruano a través de las vertientes hidrográficas. Entonces, profesor, pero ¿qué es una vertiente hidrográfica para poder empezar? Ya, si vamos a hablar de ríos, ¿por qué habla de vertientes hidrográficas? Bueno, lo que sucede, chicos, que para tener una mejor idea de las características más resaltantes de los ríos en nuestro Perú, se habla por vertientes hidrográficas. ¿Pero qué es una vertiente? Nuevamente, profesor. Bueno, una vertiente, jóvenes, es un lugar, un espacio, ¿ya?, donde van a desembocar o van a finalizar un conjunto o grupo de ríos. Y en el Perú, ya aquí tienes el mapa del Perú, vas a poder reconocer 3 vertientes hidrográficas, es decir, 3 lugares, 3 espacios donde van a desembocar los ríos de nuestro Perú. ¿Ok? Ahora, sabemos muy bien que la mayoría de los ríos en nuestro país nacen de los Andes, ¿ya? De los Andes peruanos, algunos pues provienen de vecinos países, ¿ya? Y luego recorren nuestro territorio, pero básicamente los ríos de nuestro país nacen de los Andes peruanos. A partir de los Andes peruanos, los ríos toman diferentes direcciones. Es por eso que podemos hablar de diferentes vertientes hidrográficas. ¿Cuáles son esas vertientes hidrográficas? Bueno, tenemos, primer grupo de ríos que nacen de los Andes de nuestro país, en su mayoría, y que se van a desplazar hacia el oeste del Perú, atravesando la costa peruana y finalizando en el mar peruano u océano Pacífico. Esos ríos se les conoce simplemente como la vertiente del Pacífico. Entonces, repito, la vertiente del Pacífico vendría a ser aquel conjunto de ríos que van a finalizar en el océano Pacífico. Pero como puedes ver, también hay otro grupo de ríos, ¿ya?, que van a desplazarse hacia el oriente de nuestro país y que van a acabar de alguna manera pues en el río Amazonas, ya sea de forma directa o indirecta. Es por eso que podemos hablar de una segunda vertiente, que es la vertiente del Amazonas. Pero este río Amazonas, sabes muy bien, luego de atravesar Brasil, finaliza en el océano Atlántico. Así que también podemos decir la vertiente del Atlántico. ¿Ok? Muy bien. Ya está. Ahora, además tenemos otro grupo pequeño de ríos que se desplazan por la parte sur andina de nuestro país, exactamente por la meseta del Collao, y que van a finalizar en el lago navegable más alto del mundo, que es el lago Titicaca. Estamos hablando de la vertiente del Titicaca. Muy bien, entonces, como puedes ver en nuestro Perú, ya presentamos 3 vertientes hidrográficas. También puedes llamarlas regiones hidrográficas, ¿no? La región hidrográfica del Pacífico, la región hidrográfica del Amazonas y la región hidrográfica del Titicaca, ¿ya? Ahora, ¿cómo se han formado estos ríos, profesor, de cada vertiente hidrográfica? Bueno, su origen, que es cómo se han formado estos ríos. En el caso de los ríos de la vertiente del Pacífico, son ríos de origen niveo-glacial. Es decir, por el deshielo de los nevados glaciares que se encuentran en las altas montañas. Ahora, ¿dónde nacen exactamente los ríos de la vertiente del Pacífico? Bueno, si recuerdas un poquito, ya, los Andes de nuestro Perú presenta 3 cadenas.
es cierto? Cadena occidental, cadena central y cadena oriental, ¿no? La costa de nuestro Perú, ¿no?, colinda con la cadena occidental. Y es de esta cadena occidental donde van a nacer los ríos de la vertiente del Pacífico, que luego alcanzan la costa y el mar de Perú. Por lo tanto, si hay que decir una naciente de los ríos de la vertiente del Pacífico, vendría a ser la cadena occidental andina. ¿Ya? Cadena occidental andina. Muy bien. Ahora, profesor, y en el caso de la vertiente del Amazonas, ¿cómo se han formado esos ríos? Bueno, esos ríos también de la vertiente del Amazonas provienen, ¿no?, de los Andes, ¿ya? Y también tienen un origen niveo-glacial. Pero la zona oriental de nuestro país, es una zona de bastante precipitación, de bastante pluviosidad, ¿no es cierto? Llueve de manera muy frecuente. Así que muchos de esos ríos también tienen origen pluvial. ¿Ya? Ahora, ¿dónde han nacido exactamente los ríos de la vertiente del Amazonas? Nacen de lo que se conoce como los nudos de Pasco y Vilcanota, ¿no? ¿Te acuerdas de los nudos de Pasco y Vilcanota? Claro que sí, ¿no es cierto? Muy bien, los nudos primarios, ¿no? Los nudos más importantes que separan a los sectores andinos. Nudo de Pasco, Vilcanota, de aquí nacen la mayoría de los ríos de la vertiente del Amazonas. Ahora, en el caso de la vertiente del Titicaca, esta vertiente que es pequeñita, ¿ya?, su origen también niveo-glacial, ¿no?, producto del deshielo de los nevados. Muy bien, los glaciares, ahí está, niveo glacial. Su naciente, bueno, básicamente los ríos de la vertiente del Titicaca nacen de esta cadena occidental de los Andes del Sur y nacen de esta cadena oriental de los Andes del Sur. Cordillera volcánica, exactamente la que se encuentra por aquí, y la cordillera Carabaya. ¿Ya? Entonces, si hay que decir la naciente, que es el lugar donde nace, ¿ya?, vendrían a ser las cordilleras Carabaya y volcánica. ¿Ya? Carabaya y volcánica. Ok, chicos, muy bien. Ahora, unidades hidrográficas. Bueno, cada río, al pasar, pues, ¿no?, por nuestra costa peruana, en el caso de la vertiente del Pacífico, cada río, pues, ¿no?, ha formado como una pequeña cuenca, a lo que vamos a llamar como unidades hidrográficas. En la vertiente del Pacífico vamos a tener ya un total de 62 unidades hidrográficas, ¿ya? Mientras que en la vertiente del Amazonas vamos a tener 84 unidades hidrográficas. Y la vertiente del Titicaca, que es más pequeñita, solo hay 13 unidades hidrográficas. ¿Ok, jóvenes? Ahora, como puedes ver por el mapa, aquella vertiente hidrográfica que abarca mayor parte de nuestro Perú vendría a ser la vertiente del Amazonas, ¿no es cierto? Conforma el 75% del territorio nacional, ¿ya? Mientras que la vertiente del Pacífico vendría a ser el 21%. Ya vamos a colocarlo aquí. La vertiente del Amazonas, 75%. La vertiente del Pacífico, 21%. Y bueno, ¿no?, como puedes ver, la vertiente del Titicaca es una pequeña parte de nuestro país que solamente abarca el 4% del territorio nacional. Estamos hablando, bueno, dentro de lo que es el departamento de Puno. Ahora, pero la concentración de agua también, ¿no? La presencia de aguas en las vertientes hidrográficas, ¿en cuánto porcentaje va a ser? Bueno, la presencia de agua, chicos, en gran parte va a ser en la vertiente del Amazonas. ¿Ya? Aquí se encuentra prácticamente todo el recurso hídrico de nuestro país, 98%.
¿Ya? El 98% de las aguas disponibles en el territorio peruano, el 98% está en la vertiente del Amazonas. ¿Ya? Mientras que en la vertiente del Pacífico solamente está el 1.6% de agua disponible en el país. Solo el 1.6%. ¿Ah? Nuestros ríos aquí de la costa, ¿no? Son ríos no muy caudalosos, tienen poca cantidad de agua. Mientras que la vertiente del Titicaca apenas es el 0.4%. Bueno, es menor disponibilidad de agua que las tres vertientes. ¿Ok? Muy bien, chicos, entonces esto vendría a ser un panorama general. Ahora vamos a conocer las características de cada vertiente hidrográfica. Muy bien, chicos, continuando con la clase de vertientes hidrográficas, ahora vamos a conocer lo más resaltante ya en lo que es características de cada vertiente hidrográfica. ¿Ok? A ver, empecemos por los ríos de la vertiente del Pacífico. ¿Ya? Vamos a conocer su tipo de cuenca, curso, dirección, caudal, régimen. Ahora, profesor, ¿a qué se refiere con esos términos? Bueno, ya poquito a poquito vamos a ir explicándote. Primero empecemos por cuenca, ¿no? El tipo de cuenca que tiene la vertiente del Pacífico. Jóvenes, la cuenca es el área, ¿ya? O el terreno por donde pasa un río colector, ¿no? Y además de sus afluentes. Profesor, ¿qué es un río colector y qué es un río afluente? Bueno, como te dije, la cuenca es el área por donde va a pasar un río colector. ¿Qué quiere decir un río colector? Un río que va a recepcionar en su camino agua de otros ríos. Esos ríos que vierten aguas en el río colector se llaman afluentes. Entonces, la cuenca es el área, ¿ok?, por donde pasa dicho río colector y sus afluentes. Ahora, esta cuenca puede tener tres formas. Puede ser cuenca exorreica, endorreica y arreica. Se le llama cuenca exorreica cuando el río colector, el río principal, finaliza fuera del área continental, en el mar, en pocas palabras. Cuenca endorreica cuando el río principal o colector finaliza dentro del continente, en un lago o laguna. O en otro río también podría ser. Y cuenca arreica es que el río colector no llega a desembocar hacia ningún lugar, porque sus aguas se evaporan en el camino o se filtran al subsuelo. En el caso de los ríos de la vertiente del Pacífico, muchos de ellos llegan al mar, ¿no es cierto? Así que vamos a decir que son de cuenca exorreica. Pero ojo aquí. Hay ríos de nuestra costa, debido a la aridez de nuestra zona costera, que en el camino se pierden, pues no. Algunos ríos en su camino no llegan al mar y se evaporan o se filtran al subsuelo. Así que vamos a decir que la vertiente del Pacífico también tiene ríos de cuenca arreica. ¿Ok, jóvenes? Muy bien. Ahora, en el caso del curso, el curso del río vendría a ser la longitud, el recorrido que tiene el río. ¿Ok? Ahora, los ríos de la vertiente del Pacífico, como nacen de los Andes y llegan rápidamente al mar, ya que es una costa angosta la que recorren, vamos a decir que los ríos de la vertiente del Pacífico son de curso corto. ¿Ok? Ahora, la dirección que sigue, nacen de los Andes y se dirigen hacia el mar. Es decir, van en una dirección transversal, ¿no? Dirección transversal, exactamente del este hacia el oeste, ¿ya? En esa dirección. Ahora, el caudal. ¿Qué es el caudal, profesor? Simplemente es la cantidad o el volumen de agua que transportan los ríos, ¿ya? El caudal o la cantidad de agua que transporta un río de la vertiente del Pacífico es poca, ¿cierto? Ya que el cauce, o sea, el canal por donde van las aguas del río, es un cauce angosto, poco profundo, así que por eso no transportan mucha cantidad de agua, ¿ya? Y encima la costa no llueve, ¿no? Entonces eso hace de que el caudal sea poco en los ríos de la vertiente del Pacífico, ¿ya? Eso va a hacer también de que los ríos de la vertiente del Pacífico no sean navegables, ¿ok? Entonces, no, tú no puedes navegar en los ríos de la costa. Excepto en uno, eso sí, excepto en uno. ¿Cuál es el río costeño? El único río costeño en el cual podemos navegar es en el río Tumbes, ¿ya? Y ni siquiera en todo su curso, sino en su parte final, en el curso inferior, que es la parte final del río, ¿ya?
Régimen, profesor, ¿qué es el régimen de un río? El régimen del río es la variación del caudal, ¿ya? Es la variación del caudal. El caudal de un río no se va a mantener constante todo el año, pues, ¿no, jóvenes? ¿Ya? Por cuestiones, ¿no?, de lluvias que puede haber en verano, aumenta el caudal, disminuye el caudal por ausencia de lluvias. Entonces, hay una variación constante del caudal. Eso se llama régimen. Si es una variación bastante notoria, se llama régimen irregular. Si es una variación no muy notoria, un régimen regular del río. Si has tenido la oportunidad de ver ríos de nuestra costa, ¿no es cierto?, o el río Rímac, el río Chillón, el río Lurí o algún otro río de nuestra costa peruana, presentan considerable caudal durante el verano, pero baja durante el invierno, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que es un régimen irregular, ¿no es cierto? Es un régimen irregular. ¿Ya? Presentan una crecida, ¿qué quiere decir eso? Un aumento considerable del caudal, llegan a su máximo caudal, su crecida en los meses de verano, ¿no es cierto? Entre lo que es diciembre a febrero. ¿Por qué, profesor? ¿A qué se debe que suba el caudal de los ríos? O sea, haya una crecida en los ríos de la costa durante los meses de verano. Porque en la sierra, ¿qué está ocurriendo? En la sierra, finales de año, noviembre, diciembre, ¿qué comienza a ocurrir? Lluvia, ¿no es cierto? Entonces la lluvia aumenta el caudal de los ríos de la costa, por eso que es su crecida durante el verano. Mientras que el mínimo caudal o el descenso de la cantidad de agua a lo que se conoce como estiaje va a ser durante los meses de invierno, ¿no? Es decir, estamos hablando entre junio y agosto, ¿ya? Muy bien, no te olvides eso, ¿ah? Muy importante. Ahora, y finalmente la desembocadura. ¿Qué vendría a ser la desembocadura? Creo que eso tienes alguna idea, ¿no? Ya es la parte final del río, donde acaba el río, ¿ya? Ahora, pero hay dos formas de desembocadura. El río puede llegar al mar, puede llegar al lago, ¿no?, a través de un solo canal, un conducto que lo lleva hacia el mar, o puede acabar de forma ramificada a través de varios canales y entre los canales se acumuló material transportado por el río, como limo, arcilla o canto rodado u otros materiales, ¿ya? Entonces, si el río acaba a través de un solo canal hacia el mar, se llama estuario. Si el río acaba a través de varios canales en el mar, se llama delta. En el caso de los ríos de la vertiente del Pacífico, muchos de ellos acaban en estuario, es decir, en un solo canal hacia el mar, ¿ok? Entonces vamos a decir que la mayoría es en estuario. Profe, ¿y cuáles son deltas? Solo hay un delta en la vertiente del Pacífico y en todo el Perú. Solo hay un delta en todo el Pacífico, en toda la vertiente del Pacífico y en todo el Perú. Ese único río delta es el río Tumbes, ¿ya? El río Tumbes es el único río delta. En su parte final se han formado, pues, ¿no?, lo que conocemos como los manglares de Tumbes, ¿ya? Entonces, por la desembocadura delta que tiene. Muy bien. Ahora, vayamos rápidamente a la vertiente del Amazonas, jóvenes. ¿Cuáles son las características de los ríos de la vertiente del Amazonas? Y hemos dicho que son ríos que nacen de los Andes y se desplazan hacia el oriente de nuestro país. Cuenca, bueno, la cuenca va a ser endorreica porque son ríos que van a finalizar en el Amazonas, ¿no es cierto? El Ucayali, el Marañón y otros ríos desembocan o finalizan en el Amazonas, ¿ok? Por eso vamos a decir endorreico a nivel nacional. A nivel nacional. Pero el Amazonas, ya hablando de toda la vertiente sudamericana, porque el Amazonas, ¿no?, si bien nace en Perú y atraviesa Brasil y termina en el Atlántico, en su camino recibe agua, ¿no?, de ríos provenientes de Ecuador, Colombia, de Bolivia. Entonces, si hablamos de toda la vertiente hidrográfica, ya la vertiente del Amazonas sería una vertiente exorreica, porque el río principal, que es el Amazonas, finaliza en el Atlántico, pues, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos a nivel sudamericano, ojo aquí, la vertiente es exorreica. Si hablamos a nivel sudamericano, ¿ya?
Curso largo, ¿no? Si alguien ha tenido la oportunidad de estar en la selva, habrá podido observar que los ríos son sumamente largos, de curso, pues, ¿no? Largo, amplios en cauce, ¿no? Bastante caudalosos. Los ríos más largos de nuestro Perú están para este lado, para la vertiente amazónica. La dirección que van a seguir, bueno, se dice que la mayoría de ellos van en dirección longitudinal. ¿Ya? Dirección longitudinal, es decir, que puede ser de norte a sur, de sur a norte. En el caso de los ríos de la vertiente del Amazonas, en su mayoría van de sur a norte. ¿Ya? Caudal, bastante, pues, ¿no? Bastante. Ojo, el río más caudaloso del mundo es el Amazonas. ¿Ya? El Amazonas no solamente tiene como récord ser el río más largo del mundo, sino que el Amazonas tiene la capacidad, pues no, mira, tiene tanta cantidad de agua, transporta tanta cantidad de agua, el Amazonas es el más caudaloso del mundo, que en tan solo medio minuto llena todo el Estadio Nacional de agua, ¿no? Por la cantidad de agua que transporta, ¿ok? Entonces el río más caudaloso, así que todos los ríos de la vertiente del Amazonas son sumamente caudalosos, ¿ya? Y navegables. Los ríos de la vertiente del Amazonas sí son ríos navegables. Tú te vas por la selva para llegar a Iquitos, ¿no? Para llegar a Iquitos o llegas por avión o llegas por río, ¿ya? Entonces los ríos conectan a las ciudades aquí en la zona oriental de nuestro país, ¿ya? Son ríos navegables. Su régimen regular, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que mantienen, o aparentemente, ¿no? Mantienen la misma cantidad de agua todo el año. Hay una variación, sí, pero no es muy notoria. Por eso régimen regular. La desembocadura va a ser en estuario, ¿ok? La desembocadura es en estuario. Recuerda que el único delta del Perú está en la vertiente del Pacífico, que es el río Tumbes. De allí todos los demás ríos son estuario. Muy bien, estuario. ¿Ya, jóvenes? Ahora, vertiente del Titicaca. Característica de los ríos de la vertiente del Titicaca. Mira, los ríos de la vertiente del Titicaca desembocan en el lago Titicaca. Si desembocan en un lago, por lo tanto, ¿qué tipo de cuenca tienen que ser? ¿No? Te había comentado, ¿no? Ríos que desembocan en un lago, laguna o en otro río, bueno, endorreicos, ¿no? Estos ríos de la vertiente del Titicaca son endorreicos. ¿Ya? Curso corto. Solo se desplazan por la meseta del Collao. Recuerda que la vertiente del Titicaca solo es el 4% del territorio nacional, así que tienen que tener un curso corto estos ríos. La dirección, bueno, la dirección sí es distinta a las otras vertientes. Como llegan de todas las direcciones hacia un punto central, que es el lago Titicaca, por eso vamos a decir que es una dirección radial centrípeta. ¿Ya? Ahora, caudal, poco caudal, son como los ríos de la costa. Angostos, poco profundos, no transportan mucha cantidad de agua, así que son poco caudalosos, por ende no son navegables los ríos de la vertiente del Titicaca. ¿Ok? Ahora, el régimen, ¿qué vendría a ser el régimen? Ya te lo expliqué, ¿no? La variación del caudal. Y estos ríos son de régimen irregular, o sea que su variación es bastante notoria. Crecida en verano por las lluvias de la sierra, estiaje en invierno, ¿no? Por la ausencia de lluvias. Y finalmente la desembocadura. ¿Qué tipo de desembocadura van a tener los ríos de la vertiente del Titicaca? Estuario, profesor. ¿Y por qué? Porque el único delta está en la vertiente del Pacífico, el Tumbes, ¿no es cierto? Muy bien, jóvenes. Entonces, eso vendrían a ser las características más resaltantes de los ríos de cada vertiente hidrográfica. Bueno, jóvenes, continuando con el tema, ahora vamos a hablar de los ríos que se encuentran en la vertiente del Pacífico. Bueno, la vertiente del Pacífico vamos a encontrar 53 ríos importantes, ¿ya? Pero obviamente no vamos a mencionar todos ellos, pues no, pero al menos hay que conocer algunos por su notabilidad. Empecemos por el departamento de Tumbes. Vamos a mencionar ya los ríos por departamento, ¿ya? Vamos a mencionar lo más resaltante de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el departamento de Tumbes vamos a encontrar, por ejemplo, al río Zarumilla, ¿ya?
Este río Zarumilla, jóvenes, nace de los Andes, pero no exactamente peruanos, como puedes ver, ¿no? Viene de nuestro vecino país del norte, ¿ya? Este río Zarumilla, ¿ya?, nace en Ecuador junto con el río Tumbes y el río Chira en el departamento de Piura. Estos tres ríos son ríos internacionales porque nacen en Ecuador, ¿ya? Son tres ríos de la vertiente del Pacífico, pero que nacen en Ecuador y que inteligentemente vienen al Perú y finalizan, pues no, por el mar peruano, ¿ya? Ahora, el Zarumilla, como puedes ver, vendría a ser el río más boreal de esta vertiente, ¿ya? Es el río más boreal de la vertiente del Pacífico, es decir, que está más al norte. Y además también parte de su curso sirve como límite fronterizo entre Perú y Ecuador. ¿Okay? Luego también tenemos el río Tumbes, como te acabo de mencionar, que es un río internacional, viene de Ecuador. En Ecuador lo conocen como el río Puyango, ¿ya? ¿Y qué característica tiene este Tumbes? Bueno, como puedes ver, es un río que su desembocadura es de manera ramificada, ¿no? Entonces, habíamos mencionado que este río Tumbes es el único delta, ¿no es cierto? Es el único delta de la vertiente del Pacífico y de todo el Perú, ¿ya? Ahora, además es el único navegable en esta vertiente del Pacífico, ¿ya, chicos? En Piura vamos a encontrar el río Chira. El río Chira también, pues no, viene del vecino país de Ecuador. Lo conocen como Catamayo, allá en el Ecuador. Y este río Chira vendría a ser el más irregular, ¿ya? El más irregular. Ahora, debes recordar muy bien que estos ríos de la vertiente del Pacífico presentan su temporada de estiaje en invierno, ¿no? Su descenso de caudal. Es por eso que en muchos de estos ríos en su curso se han construido reservorios para almacenar agua, y ser utilizadas en estas temporadas de estiaje. Tú sabes que muchos de estos ríos, ¿no?, en la zona costera han formado valles y los valles requieren de agua. Entonces, para poder irrigar estas tierras en temporadas de estiaje, en invierno, pues no, se han construido reservorios para almacenar agua en las temporadas de crecida y poder emplearlas durante el estiaje. Y es en el río Chira donde vamos a encontrar el reservorio más grande de nuestro Perú. En el curso del río Chira, en su parte superior, está construida el reservorio de Poechos, ¿ya? Vamos a encontrar aquí en el río Chira la construcción del reservorio Poechos. En Lambayeque tenemos también, ya en Lambayeque tenemos el río Chancay, ya. Río Chancay-Lambayeque lo puedes llamar. Hay dos Chancay en la vertiente del Pacífico, uno que está en Lambayeque y otro que está en Lima, ¿ya? Este río Chancay, que está en el departamento de Lambayeque, ¿ya? En su curso se ha construido la central hidroeléctrica de Carhuaquero. Recuerda, jóvenes, que la costa es la región más poblada del país, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay una gran demanda de energía. Y los ríos de esta vertiente del Pacífico han sido aprovechados, ¿no?, para la construcción de centrales hidroeléctricas en su curso. Estos ríos de la vertiente del Pacífico en su curso superior y medio, ¿ya? Como se trasladan, ¿no?, o descienden con bastante fuerza, se aprovecha, pues, ¿no?, esta fuerza, esta torrencialidad para construir centrales hidroeléctricas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el río Chancay se ha construido la central hidroeléctrica de Carhuaquero. El río La Leche, también ubicado en el departamento de Lambayeque, es considerado como el río menos contaminado de esta vertiente. ¿Ok? Muy bien. En el departamento de La Libertad, ¿qué ríos resaltantes podemos mencionar? Por ejemplo, tenemos el río Moche. Este río Moche, jóvenes, pasa por la capital del departamento de La Libertad, es decir, pasa por la ciudad de Trujillo, ¿no?, llamada la ciudad de la eterna primavera, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, estos ríos de la vertiente del Pacífico, recuerda también que en su parte inferior han formado valles, ¿no es cierto? En su parte final, ¿no?, allí han ido dejando material fértil
formando valles, ¿no es cierto? Han formado valles estos ríos de la vertiente del Pacífico, que por su forma triangular, ¿cómo los llamamos? Como conos deyectivos, ¿de acuerdo? Relieves costeros, muy bien, conos deyectivos. Estos ríos de la vertiente del Pacífico han formado valles, conos deyectivos, muy bien. Muchos de estos conos deyectivos han sido urbanizados, poblados, ¿no es cierto? Pero también en algunos de ellos se realiza actividad agrícola. Por ejemplo, el río Chicama forma el valle de Chicama, un valle productor de caña de azúcar, el principal productor de caña de azúcar, ¿no? Río Chicama, valle de Chicama, ¿ya? En el departamento de Ancash, vamos a encontrar este río que está acá, mira, ve. Río que nace de los Andes ancashinos entre la Cordillera Negra y la Cordillera Blanca. Estamos hablando del río Santa. Este río Santa, mira, ve, nace por aquí, del lago Conococha más o menos, ¿ya? Se desplaza de sur a norte y luego, ¿qué es lo que hace? Atraviesa a la Negra, Cordillera Negra por si acaso, ¿eh? Atraviesa la Cordillera Negra y forma un cañón, el Cañón del Pato. Ojo, los ríos de la vertiente del Pacífico en su parte inferior forman conos deyectivos, pero en su parte superior y media forman cañones, y es ahí donde se han construido centrales hidroeléctricas, ¿ya? Entonces, este río Santa forma el Cañón del Pato, y en ese Cañón del Pato está construida la central hidroeléctrica Huallanca. ¿Ya? Entonces, este Santa, por ejemplo, una característica es que tiene recorrido longitudinal. Recuerda que los ríos de la vertiente del Pacífico, ¿cuál era su dirección? Transversales, ¿no es cierto? Transversales, pero este tiene parte de su recorrido longitudinal. Muy bien, entonces vamos a poner aquí único longitudinal. Longitudinal. Y recuerda que en el curso de este río también está la formación del Cañón del Pato. Muy bien. Ok, listo. Llegamos al departamento de Lima. En el departamento de Lima vamos a encontrar 10 ríos, chicos. Vamos a encontrar 10 ríos. Pero obviamente el más importante es el que pasa por la capital del Perú, que es el río Rímac. ¿Ya? ¿Qué características tiene el río Rímac? Bueno, dentro de sus características es el río más contaminado, ¿no es cierto? Ok. Además es el que se ha construido más centrales hidroeléctricas en su cuenca, ¿ya? En la cuenca del río Rímac se han construido muchas centrales hidroeléctricas. Es el río que tiene en su cuenca más centrales hidroeléctricas. Por ejemplo, la central hidroeléctrica Pablo Bonner, ¿ya? Huampaní, ¿ya? Moyopampa, Barba Blanca y Huinco. ¿Okay? Son centrales hidroeléctricas que se han construido en la cuenca del río Rímac. ¿Okay? Muy bien. Si nos vamos para el sur, departamento de Ica. El departamento de Ica tenemos al río Ica, que es considerado el más arreico. ¿Ok? Recuerda que algunos de los ríos de la vertiente del Pacífico son arreicos. El más arreico es el Ica. En Arequipa vamos a tener el río Ocoña. El río Ocoña forma, jóvenes, el cañón más profundo del país y del planeta. ¿Cuál es ese? El cañón de Cotahuasi. ¿Ya? El cañón de Cotahuasi. El Tambo, jóvenes, es el río más largo de toda esta vertiente. ¿Ya? Va a ser el río más largo de toda la vertiente del Pacífico, con 535 kilómetros de longitud. El Colca Majes, ¿ya? Así se le llama, Colca en la zona andina, ya cuando llega a la costa Majes. Bueno, en la zona costera el Majes ha formado el valle más extenso. En la parte andina, este río Colca, como se le llama así, ha formado el segundo cañón más profundo, ¿no? Y el que tiene mayor atractivo turístico, el cañón del Colca. ¿Ya? Entonces ha formado, vamos aquí a colocar el valle costero más extenso.
¿no? Valle costero más extenso, que es el Valle de Majes, y en su parte superior el Cañón del Colca, pues, ¿no? El Chilivítor es el río que vamos a encontrar mayor construcción de reservorios, ¿ya? Reservorios, ¿ya? Muy bien. Ahora, en Moquegua tenemos el río Osmore. Este río Osmore, junto con el Rímac, son considerados los más contaminados. El Osmore, bueno, es el más contaminado por los relaves mineros que han sido dejados en él, ¿ya? Entonces, junto con el Rímac, son considerados los ríos más contaminados. En el caso de Tacna, tenemos el río Locumba, ¿ya? El cual se ha construido la central hidroeléctrica de Aricota, ¿ya? Y el río Caplina, jóvenes, vendría a ser el río más austral, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso, el más austral? El que está más al sur, ¿no es cierto? Muy bien, jóvenes, entonces estos vendrían a ser los ríos más importantes o notables de la vertiente del Pacífico.